En los Hechos 6:1 dice la palabra de Dios: aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscar, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en las oraciones, en el ministerio de la palabra. Y agradó a la propuesta a toda la multitud. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicor y a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quien orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Solo que, hermanos, el trabajo es mucho. Necesitamos esta clase de ayudas que son diáconos, y aquí vamos a presentarlos y vamos a orar por ellos y los vamos a ungir con aceite, porque van a hacer un trabajo muy especial. El diácono es aquel que va a guardar el orden. Si el diácono le dice: no tome agua aquí dentro de la iglesia, no lo haga. No tome soda, no más que chicle, ni palomitas, porque no estamos en un cine, ¿verdad? Son personas que nosotros vamos a poner, y hay que ser obedientes, ¿verdad? Ser obedientes, porque eso es algo que Dios ha ordenado. Solo que vamos a hacer un llamado también a los diáconos que van a estar tomando este oficio, que es nuestro hermano Vini y nuestro hermano Mauro, ¿verdad? Pueden pasar y vamos a... Primero le vamos a hacer las preguntas, ¿verdad? Es como... Sí, pueden pasar. Le voy a hacer unas preguntas, hermano, así como si fueran a casar. Nos faltó el hermano Armando, que no está aquí, pero bueno, mis hermanos están aquí. Primero, les quiero preguntar, usted léame, por favor. Sí, ¿no? Deja que me lo lea el hermano, porque es letra de él y yo como que no le entiendo, ¿verdad? Amén, mis hermanos. Sí. Hermanos diáconos, ¿prometen delante del Señor y esta iglesia ser fieles al ministerio diaconal? Sí. ¿Prometen perseverar el orden bíblico aquí dentro y fuera de la iglesia? ¿Prometen ser fieles a su llamado en Dios? Vamos a ver por eso. ¿Qué les parece, hermanos, si se ponen de pie? Una ordenación, hermanos, es algo diferente a una presentación, ya que en la ordenación se unge con aceite. Mis hermanos diáconos y sus esposas, hermanos, van a estar asistiendo en la iglesia, y en esta mañana, hermanos, por favor, cierren sus ojos. Nuestro hermano pastor está ungiendo, hermanos, a los diáconos. Cierren sus ojos en este momento, mis hermanos. Padre celestial, sí, en el nombre de Jesús, Señor. Como una ordenación especial, Señor. Pongo mis manos Recuerda tu palabra de Dios sobre ellos, Señor. Nuestros hermanos y Dios Santo son ordenados como diáconos aquí en tu iglesia, Señor. Te pedimos, mi Dios Santo, que por medio de esta unción pastoral, Señor, ellos sean llenos de tu Santo Espíritu. Sí, Padre. Úsalos, mi Dios, aquí en tu obra, Señor.
Úsales, mi Dios, en este ministerio diaconal que has puesto delante de ellos, Señor. E igualmente usa a sus ayudas idóneas, que son sus esposas, mi Dios. Sí, Padre. Que juntos, mi Dios Santo, desempeñen un papel, Señor, Sí, Padre, espiritual para el crecimiento aquí en tu iglesia. Celestial, llénalos con tu Santo Espíritu. Sí, Padre. Llénalos Llénalos de con tu amor, poder. mi Dios Santo. Dale la gracia. Llénalos, mi Dios, de favor y Dale el gracia favor, delante Señor, de ti, para que ellos Señor, puedan y desempeñar su delante, trabajo, mi Dios, Señor. de esta congregación. Sean Bendice, ordenados como diáconos en el en nombre nombre de de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios Santo, porque la iglesia va creciendo, Señor. Hay palabras Sí, sobre Padre. esta iglesia, Señor, que viene un crecimiento. Y es necesario, Señor, Sí, estar Padre, en el listos nombre de para el Jesús. crecimiento que viene. Gracias por nuestros hermanos directores. Gracias por nuestros hermanos diáconos, Señor. Sí, Padre, en el Gracias nombre por de nuestro pastor, Señor. Síguelo usando. Síguelo llenando de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Un aplauso, mis hermanos. Le damos gracias a Dios por todo esto que se está haciendo. Yo sé que será una gran bendición, será algo bueno para la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. Sabemos que Dios está obrando y Dios va a hacer grandes cosas en este lugar, porque ya las está haciendo antemano. Podemos ver la gracia de Dios, el poder de Dios, tocando vidas, tocando corazones. Lo que vamos en esta mañana, les voy a dar un corto mensaje y vamos a estar hablando un poco de este asunto, ¿verdad? También de los 5 ministerios que Dios constituyó en la iglesia para el crecimiento de la iglesia. Solo que abra su Biblia conmigo, allí en Efesios 4:11. Deme 30 minutos nada más, lo voy a hacer corto. Y dice así la palabra de Dios. Él mismo dio o constituyó. Lo voy a poner en la versión Reina Valera. Ahí está bien en esa versión. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Una vez más diga, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Padre, te damos gracias porque tú eres aquel que ha constituido, aquel que ha dado a la iglesia estos ministerios para crecimiento, Padre, de la iglesia, para la dirección, Señor, para equipar, para instruir, Señor, a tu pueblo. Y en esta hora queremos que tu palabra, Señor, nos traiga bendición. Ayúdanos, Señor, para que en esta iglesia se levanten, Señor, esta clase de ministerios que necesitamos. Te pido que, Señor, tú obres en cada uno de los que estamos aquí. Sabemos que tú nos has traído o nos has llamado con un propósito. Y ese propósito, Señor, sabemos que es grande, es de parte tuya, Señor. Y sabemos que tú tienes, Señor, un trabajo especial para cada uno de nosotros y queremos ejercerlo, queremos hacerlo. Y que cada uno de nosotros, Señor, conozcamos el don o el ministerio que tú nos has dado. En esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, puede sentarse. Amén. Muy bien, hemos estado hablando de la edificación de la iglesia. Y yo con todo mi corazón creo que Dios está haciendo grandes cosas. Lo creo porque hemos llegado a un punto donde el número de la iglesia crece.
Y sabemos que con los años hemos estado trabajando, hemos estado orando, hemos estado siendo permanentes en oración, pidiéndole a Dios que Él sea, ¿verdad?, el que aumente el número de la iglesia, que sea el Espíritu Santo que obre y podemos ver la obra de Dios. Entonces la palabra constituido o constituyó quiere decir que Él mismo designó o eligió o puso. O sea que Él mismo, Dios mismo, ¿verdad que sí? Él mismo dice constituyó, ¿verdad? Quiere decir que designó o eligió o puso. O sea que Dios es el que elige, el que designa a alguien o lo pone, ¿verdad? Gloria a su nombre. Pablo dijo, yo este ministerio, este apostolado, no lo recibí de hombre, dice, ¿verdad? Ni para hombre, ni de hombre, dice, pero lo recibí de parte de Dios, de parte de Dios. Yo creo que Dios es el que elige. Yo creo que Dios es el que pone, ¿verdad? Aquel a quien va a servir. Y qué tan importante es, hermanos, y que digo yo, qué privilegio que Dios lo haya elegido a usted de entre millones y millones de personas. Dios lo ha constituido, lo ha elegido, ¿verdad?, para algo. Entonces, que Dios lo elija a usted es algo muy importante. Mira, a mí nunca me van a elegir en la Casa Blanca, porque no estoy ni estudiado y no doy quizá la medida. Pero Pablo dijo, le doy gracias a aquel, ¿verdad?, que me tuvo por digno del ministerio. Aunque no era digno, ¿verdad que sí, hermanos? Porque era perseguidor, era blasfemo y perseguía a la iglesia. Pero Dios nos eligió. El Señor dice en su palabra, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a ustedes. ¿Para qué, hermano? Para que lleven mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Usted ha sido elegido al reino de Dios. Usted ha sido escogido, designado o constituido. Oiga, por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo me siento bien privilegiado, hermano. Porque yo tengo el trabajo más grande, más importante. Dije, este es el trabajo más grande y más importante, ¿verdad?, que jamás en mi vida he tenido. Por eso le quiero dar todos los 100 kilos ahí, ¿verdad? Por eso quiero ponerle todas las ganas. ¿Por qué? Porque Dios me eligió para este trabajo especial. Porque usted no está trabajando para el gobierno de Estados Unidos, no está trabajando para ninguna, ¿verdad?, constitución aquí. Usted está trabajando y ha sido elegido y escogido y puesto, ¿verdad? ¿Por quién? Por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero que usted ponga eso en su mente. Póngalo en su mente, ¿verdad? Que Él mismo constituyó, Él mismo puso, Él mismo eligió, ¿verdad? Para que usted sea esa persona. Dios mismo constituyó, ¿verdad? Gloria a su nombre, estos 5 ministerios, ¿verdad? Gloria a su nombre. El apóstol dice que Cristo, ¿verdad? Gloria a su nombre, mismo, ¿verdad?, nos eligió o puso estos 5 ministerios. Ahora, ¿para qué fueron dados estos 5 ministerios? ¿Para qué Dios nos ha elegido, nos ha escogido, nos ha constituido? Quizá muchos de nosotros vamos a ser elegidos para ser uno de estos 5 ministerios, ¿verdad? En los cuales podemos ver que, ¿verdad?, son para edificación de la obra de Dios. ¿Por qué es importante estos 5 ministerios? En Efesios 4:12, ahí mismo, donde estamos leyendo, ahí nos da la respuesta. ¿Para qué fueron constituidos estos 5 ministerios? Y nos dice así la palabra de Dios. Para perfección, ¿de qué? De los santos.
Para eso fueron dados. Para eso fueron constituidos estos 5 ministerios, ¿verdad? Que son diferentes, hermano, a los dones. Primero, para perfección de ¿quién? ¿Quiénes son los santos? ¿Los que están colgados ahí en las paredes? No, ¿verdad? Yo pensaba que me iba a decir eso. Los santos somos nosotros. Si usted quiere saber quiénes son los santos, verdaderamente, es la iglesia. ¿Verdad? Pero Pablo dice a los santos en Éfeso, a los santos que están en Colosa, a los santos que están ¿verdad? En cierta parte, decía Pablo, entonces los santos. Esto es para perfección ¿de qué, hermano? De los santos, para perfeccionar la iglesia. En otras palabras, esto, ¿verdad? Quiere decir para la obra del ministerio, quiere decir para el trabajo de Dios, ¿verdad? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces podemos ver 3 cosas aquí muy importantes, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué se necesitan estos 5 ministerios? Se necesitan estos 5 ministerios o fueron, ¿verdad? Constituidos estos 5 ministerios para perfeccionar. Quiere decir, la palabra perfeccionar quiere decir capacitar. Y necesitamos esa capacitación. Necesitamos eso de perfeccionar, capacitar, ¿verdad? ¿A quién, hermano? A la iglesia. O para preparar. Entonces es importante, son importantes estos 5 ministerios dentro de la iglesia, hermano. ¿Por qué? Porque nos van a capacitar, nos van a perfeccionar a mí, a usted, a los santos, ¿verdad? Al cuerpo de Cristo, gloria a su nombre, o toda la iglesia, para que hagan a perfección la obra de Dios. ¿Qué tan importantes son estos 5 ministerios en los cuales, ¿verdad? Podemos ver que Dios levanta y pone y elige, ¿para qué, hermano? Para que la iglesia sea perfeccionada. Para que la iglesia sea capacitada y para que la iglesia sea preparada, hermano, para toda buena obra y todo buen trabajo. Entonces necesitamos, ¿verdad? Gloria a su nombre, estos ministerios, ¿verdad? ¿Para qué, hermano? Para que la iglesia, ¿verdad? Reciba capacitación, preparación, gloria a su nombre, y para que ejerza bien su trabajo en esta obra. Entonces necesitamos estos 5 ministerios. Y esto Dios, gloria a su nombre, lo ha constituido, lo ha puesto. Mire lo que dice 2 de Timoteo 3:17. Aquí también nos dice, a fin de que el hombre de Dios, para eso se nos fue dado, o Dios constituyó esto, para que el hombre de Dios sea perfecto, o sea capacitado, o sea instruido. ¿Verdad que sí? Enteramente instruido, ¿para qué, hermano? Para toda buena obra. Entonces necesitamos, ¿verdad? Estos ministerios dentro de la iglesia. ¿Por qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. ¿Qué tan importante es que la iglesia sea capacitada? La iglesia primitiva, hermano, tenía estos ministerios. Y podemos ver que la iglesia primitiva, ¿verdad? Gloria a su nombre. Ahí estaban los apóstoles, ¿verdad? Gloria a su nombre. Y ellos, gloria a su nombre, hicieron su trabajo, ¿verdad? Y hacían su obra. Y la iglesia dice que, ¿verdad? A cada día crecía en número. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba siendo instruida. Porque la iglesia estaba siendo perfeccionada. Porque la iglesia estaba siendo capacitada. Gloria a su nombre. ¿Por quién, hermano? Por estos ministerios y por el Espíritu Santo. Y dice que la iglesia crecía en número todos los días. ¿Por qué, hermano? Porque ahí estaba, dice, el Espíritu de Dios, hermano, obrando, ¿verdad? En los creyentes. ¿Qué tan importante es que nosotros hoy en día, ¿verdad? Si queremos ver, ¿verdad? El poder de Dios, queremos ver, hermano, la gloria de Dios manifestada en esta iglesia, tenemos que ser llenos del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Dejarnos, ¿verdad? Hermanos, capacitar, instruir, ¿para qué, hermano? Para todo trabajo. El trabajo que usted está haciendo, hermano, no es un trabajo de hombre, es un trabajo de Dios.
Es trabajo espiritual, es trabajo de las almas, es un trabajo que Dios le está poniendo y Dios quiere capacitar a su iglesia porque este es el trabajo más importante, más delicado, hermano, que pueda haber. ¿Por qué? Porque aquí estamos tratando con almas. Estamos tratando con almas que se van a ir al cielo o se pueden perder eternamente. Por eso la iglesia tiene que ser capacitada. Por eso la iglesia tiene que ser instruida. ¿Por qué, hermano? Porque no estamos tratando aquí con otra cosa de vender naranjas o manzanas o de otro negocio. No, este negocio, hermano, gloria a su nombre, es un negocio de almas. Entonces nosotros tenemos que estar bien capacitados. ¿Por qué, hermano? Porque queremos, ¿verdad?, que las almas que vengan estemos nosotros preparados. ¿Para qué? Para instruirles, para que ellos puedan recibir, ¿verdad?, a la palabra de Dios, para que ellos puedan ser salvos, para que ellos puedan también ir al cielo como nosotros, ¿verdad?, que tenemos esa promesa de Dios. Entonces, el hombre de Dios tiene que ser perfeccionado enteramente. Y la iglesia tiene que ser perfeccionada, instruida para toda buena obra. Ahora, estos 5 ministerios fueron constituidos para el crecimiento y el desarrollo espiritual del cuerpo de Cristo. Tiene que haber un crecimiento, tiene que haber un desarrollo espiritual. Cuando hablamos de un crecimiento, ¿verdad?, y un desarrollo espiritual, estamos hablando, ¿verdad?, que la iglesia tiene que ir creciendo en gracia, tiene que crecer espiritualmente, ¿verdad? Y es importante esto dentro de la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque no nos podemos quedar enanitos. Espiritualmente tenemos que crecer espiritualmente. ¿Cuántos años tiene usted aquí en la iglesia? Digo, Pablo ya debía de ser maestros, ¿verdad que sí? Que no tiene necesidad de leche como niños. No, cuando usted llega a una edad, usted ya debe de crecer y no quedarse como niño. Entonces es importante que usted, gloria a su nombre, ¿verdad?, desarrolle. Este es el desarrollo para la iglesia, es el crecimiento. Estos 5 ministerios, hermano, ¿verdad?, es para que la iglesia crezca y desarrolle. ¿Cuántos de nosotros hemos crecido? Un poquito más. Créame lo que tengo 30 y tantos años y voy creciendo todavía. Para que la iglesia se establezca y se afirme. Para eso, que desarrolle espiritualmente. Cuando una iglesia desarrolla, hermano, y crece, entonces, ¿verdad?, es algo que verdaderamente vamos a ver en nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que, ¿verdad?, crecer, desarrollar, ¿verdad?, espiritualmente, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo. En Efesios 4:13 nos dice ahí mismo, y esto es importante, hasta que todos lleguemos a la unidad, ¿de qué, hermano? De la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y cuando hablamos de perfección, estamos hablando de madurez. Entonces estos 5 ministerios también son, ¿para qué, hermano? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿verdad? Y el conocimiento, tenemos que llegar a ese conocimiento, ¿de qué, hermano? Del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a un varón maduro, a un varón, ¿verdad?, preparado, a un varón capacitado, ¿verdad? Gloria a su nombre, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que nosotros busquemos, hermanos, ser llenos de la plenitud de Cristo. Para eso estos ministerios se dieron. Entonces es importante que nosotros lleguemos a la plenitud, a un crecimiento espiritual. Por eso dice más abajo, que ya no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que con astucia, ¿verdad?, los enredan. Entonces que ya no seamos niños, ¿verdad?, llevados. ¿Por qué la iglesia tiene que crecer, hermanos?
Cuando la iglesia crece y es madura, ya no cualquier cosa lo arrastra, lo lleva. Tiene una madurez, ya no es un niño. No cualquier doctrina lo arrastra, lo lleva. La iglesia necesita ser, ¿de qué, hermano? Gloria a su nombre. Llegar a esa unidad de fe, necesita llegar a la plenitud de Cristo para que la iglesia no ande de allá y para acá. Si algo me enseñó mi pastor a mí, hermano, era que yo me quedara aquí hasta que el Señor me llamara, ¿verdad? Gloria a su nombre, que fuera fiel, que permaneciera, que dejara que Dios, ¿verdad?, me perfeccionara, que dejara que Dios, gloria a su nombre, me diera aquello para llegar a esa plenitud, gloria a su nombre, a un desarrollo espiritual. ¿Qué pasa cuando la gente, hermano, no permanece donde debe de estar y anda de acá para allá? Ya sacó el peine, hermano. No crece. No crece. Entonces, a un varón perfecto, a la plenitud de Cristo. En otras palabras, que alcancemos la edad de adultos espiritual. Que alcancemos una plenitud de adulto espiritual. Mire que una persona que es adulta espiritual y crece, hermano, ¿verdad? Qué bueno, gloria a su nombre, porque va a ser una persona, ¿verdad?, madura, va a ser una persona de fe, va a ser una persona, ¿verdad?, gloria a su nombre, que hermano, que llega a alcanzar esa edad adulta espiritual, ¿verdad?, y que alcance una plena madurez en Cristo Jesús, gloria a su nombre. Entonces estos 5 ministerios se dieron, ¿para qué? Para que la iglesia alcance esa plena madurez. Ser maduros. En Efesios 2:20 nos dice la palabra de Dios: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, cuando Pablo está hablando a los efesios, tienen que edificarse. ¿Sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles. Dice la palabra, primeramente Dios puso apóstoles, y luego dice puso esto, puso lo otro, ¿verdad que sí, hermano? Entonces una iglesia tiene que edificarse primero en el fundamento de los apóstoles. Toda iglesia que rechaza, hermano, el fundamento de los apóstoles, toda iglesia que no va, ¿verdad?, con este fundamento que ya está puesto, entonces si rechazan este fundamento y no están fundando la iglesia en ese fundamento, haz de cuenta que están rechazando a Dios. Y nosotros debemos de edificarnos ¿sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles. Nosotros somos una iglesia, ¿verdad?, que está fundada sobre el fundamento apostólico. Quiere decir que nosotros creemos en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles, en la fe de los apóstoles. Ellos fueron los primeros, hermano, ¿verdad?, que Dios eligió, Dios escogió y Dios puso, gloria a su nombre, como fundamento para que todos los que, ¿verdad?, gloria a su nombre, sobreedifiquen sobre este fundamento. Miren cómo sobreedifican. O sea, quiere decir que nosotros somos una iglesia, ¿verdad?, que está fundada sobre el fundamento apostólico. O sea que por eso dice edificados. Entonces nosotros creemos en este fundamento, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad?, gloria a su nombre, nos está diciendo que de la única manera que la iglesia pueda ser perfeccionada, preparada, capacitada y edificada será cuando esté sobre este fundamento. Nosotros tenemos un fundamento, y claro que el fundamento es la piedra angular de Jesucristo, pero también Dios puso a los apóstoles para ser los primeros, ¿verdad?, que fundaron, hermano, este evangelio, y nosotros vamos conforme al fundamento que apostólico. Entonces dice que nos
¿verdad? Que nos edifiquemos sobre este fundamento. Y cuando la iglesia es edificada, hermano, en la palabra de Dios, en el fundamento apostólico, será una iglesia que será capacitada, será una iglesia que será perfeccionada, será una iglesia que será preparada y una iglesia, ¿verdad? Que hermano, que tendrá, ¿verdad? Triunfo y victoria. ¿Por qué? Porque lo está haciendo bajo el fundamento de qué, hermano, apostólico, ¿verdad? De los apóstoles. Todas las iglesias y todos los creyentes dependen de la palabra, ¿verdad? Del mensaje de la fe, ¿verdad? Que fue en los primeros apóstoles. Que fueron en los primeros apóstoles, hermano. Dije, todas las iglesias, hermano, que se levantan, tienen que estar fundadas sobre este fundamento. Sobre este fundamento, el cual ya está puesto. Y no hay otro fundamento. Entonces nosotros estamos fundados sobre estos 5 ministerios, sobre este fundamento. Entonces, hermano, los apóstoles fueron los primeros mensajeros, testigos, ¿verdad? Representantes y autorizados, comisionados por el Señor Jesucristo. Fueron los primeros. Gloria a su nombre. Por eso estos 5 ministerios que Dios puso, Dios eligió, ¿verdad? Para que la iglesia sea perfeccionada, para que la iglesia sea capacitada. Entonces Dios eligió a estos 5 ministerios o estos apóstoles, hermanos, los cuales ahora nosotros estamos fundados. El verso 21. En quien, en Efesios 2:21, en quien el edificio bien coordinado va creciendo. Cuando un edificio, ¿verdad?, va bien coordinado, va creciendo, dice, para ser un templo santo en el Señor. Entonces, ¿verdad? Gloria a su nombre. Nosotros como edificios vamos creciendo bien coordinados sobre este fundamento apostólico, hermano. Vamos creciendo nosotros para ser, ¿qué, hermano? Un templo santo en el Señor. Entonces podemos ver que cada persona o cada iglesia, hermano, gloria a su nombre, que va bien coordinado, que va bien en la palabra de Dios, que tiene estos fundamentos, ¿verdad? Gloria a su nombre, ¿verdad? Que tiene el fundamento apostólico, tiene que ir creciendo para ser un pueblo santo en el Señor. Quiere decir que esto da crecimiento. Y no nomás nos da crecimiento, sino venimos a ser un templo santo, porque esto, hermano, es de parte de Dios. Y nuestro Dios es un Dios santo. Y cuando nosotros tenemos esta palabra, hermano, y esto que Dios nos ha dado, vamos creciendo a ser un templo santo en el Señor. El 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Entonces todo esto, hermano, que Dios ha puesto y que Dios nos ha dado es para edificación. Nosotros también somos edificados. O sea, lo que Dios nos ha dado y lo que Dios le va a dar a usted y lo que Dios va a poner en usted, ¿verdad? Lo va a dar para que sea para edificación. Somos edificados. Qué tan importante es que una iglesia vaya bien edificada, con sus cimientos, ¿verdad que sí? Gloria a su nombre. Una iglesia, gloria a su nombre, que está siendo bien edificada, que tiene buen fundamento, ¿verdad? Aunque venga, hermano, ¿verdad? Las tormentas, aunque venga lo que venga, los huracanes, esa construcción, ¿verdad? O ese edificio no se mueve. Pero aquel que edifica su casa sobre la arena, hermano, y no tiene buen fundamento, viene la tempestad y la tumba. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos un buen fundamento. Yo le pido a Dios que siempre, ¿verdad?, esta iglesia sea edificada, que esta iglesia sea levantada y que esté bien edificada en buenos cimientos. ¿Por qué? Porque si está en buenos cimientos, venga lo que venga, hermano, no va a tumbar esa casa. Y cuando estás bien edificado,
Gloria a su nombre. Sobre este fundamento, pase lo que pase, ¿verdad? Venga lo que venga, nada te mueve. Mire, soy testigo, tengo 30 y tantos años. Y vaya que han venido tempestades que me han querido tumbar, porque nosotros somos como la palmera. Viene el huracán y la dobla hasta abajo así, pero no más pasa y se levanta. Porque tenemos buen fundamento. Y ese fundamento es Jesucristo, es la roca. Y todo aquel que edifica sobre este fundamento, sobre esa roca, vienen las tempestades, vienen los huracanes, ¿verdad? Y no le hace nada. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la roca que se llama Jesucristo. Está fundada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Gloria a su nombre. Una iglesia bien fundada, hermano. Es una iglesia que va a ser edificada. Es una iglesia que nada lo va a hacer menearse. A veces yo miro a la gente, hermano, que se va y anda y se va y se va. Y digo, ¿qué pasa? Le falta fundamento. Le falta cimiento. Le falta preparación. Le falta, ¿verdad? Gloria a su nombre, capacitación, ¿verdad? ¿Y qué necesitamos en esto? Si algo necesitamos en estos días, mis estimados hermanos, es que estemos bien fundamentados. Eso es lo que necesitamos. ¿Por qué, hermanos? Porque las cosas que están pasando, que están sucediendo, podemos ver que van de mal en peor, hermano. Y para eso nosotros necesitamos que estar bien fundamentados en la roca que se llama Jesucristo. Mire, él estaba en el mar y venía la tempestad y él estaba tranquilo. Aquí llega el coronavirus, no hayamos qué hacer. Corremos para acá y corremos para allá. ¿Verdad que sí, hermano? Esté tranquilo, hombre. Esté tranquilo. Me decían a mí, vacúnate porque te vas a morir. Pues si me muero, ya me tocaba. Y si Cristo no quiere que me muera, no me voy a morir. Me voy a morir cuando Él diga. Solamente que yo no haga nada individuo, ¿verdad? Pues sí. Que vaya 120 millas por hora ahí en el camino. No se preocupe. Acá estamos en las manos de Dios. Y aquí dice la palabra de Dios que de la única manera es que la iglesia sea fundamentada. Así debe de ser. Los apóstoles fueron los primeros mensajeros. Y podemos ver que en quien vosotros también juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. La iglesia tiene que edificarse, hermano, en espíritu, para morada de Dios, para estar con el Señor. En 1 Corintios 3:10, ya voy a terminar. Dije que iba a terminar temprano esta prédica. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, quiere decir como albañil, maestro o albañil. Dice, puse el fundamento. O sea que fue Pablo, ¿verdad que sí, hermanos? Como arquitecto, y se puso el fundamento y otro edifica encima, empero cada uno vea cómo sobre edifica. El verso 11 nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento del cual ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, hermano, gloria a su nombre, aquí podemos ver, ¿verdad? Que Dios llamó a Pablo y puso este fundamento, el cual dijo, ya es Jesucristo y nadie puede poner otro. Entonces el fundamento, ¿verdad?, de esta iglesia es Jesucristo. Y sobre ese fundamento, yo y usted, y sobre esa roca, ¿verdad?, estamos edificándonos. O sea, estamos construyendo. Y aquí está diciendo, pero dice que mire aquel, y si alguien quiere edificar, mire cómo sobreedifica. O sea que yo tengo que sobreedificar conforme al fundamento de ¿quién? De Jesucristo. Conforme a la palabra de Dios, conforme al fundamento
que ya está puesto. Entonces, para que la iglesia sea edificada y haya un crecimiento espiritual, tenemos que seguir la doctrina apostólica de los apóstoles. Vamos a ver qué pasaba, hermano, cuando esta doctrina de los apóstoles era dada. ¿Qué va a pasar cuando nosotros estemos dando la doctrina apostólica, la doctrina que verdaderamente cambia y que transforma, la doctrina que es verdadera, la doctrina que verdaderamente debemos de dar a la iglesia? ¿Qué pasa? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Qué estaba pasando? En los Hechos 9:31 nos dice la palabra de Dios de esta manera. Entonces las iglesias tenían paz en toda Judea y Galilea y en Samaria, y eran edificadas las iglesias. ¿Qué tan importante necesitamos? ¿Qué tan importante es esto, hermano? ¿Sabía usted que en estos días, hermano, a veces las iglesias no están siendo edificadas con la palabra, instruyéndolas, capacitándolas? Lo voy a decir esto, a veces se oye mal y no quiero hablar mal de nadie, pero hoy en día las iglesias están siendo instruidas. ¿Para qué? Para otras cosas. Están siendo instruidas para enseñarlas a que, ¿qué, hermano? A que hagan otras cosas. No están siendo capacitadas. ¿Para qué? Para servir al Señor. Y aquí miramos que las iglesias, dice que eran edificadas andando en el temor de Dios. Entonces en las iglesias había temor de Dios y eran edificadas por los apóstoles. Y podemos ver aquí que, verdad, había paz en toda Judea, Samaria, y había edificación en ella, o sea que crecían, ¿verdad? Había un crecimiento espiritual. ¿Qué está pasando hoy en día? Está habiendo una decadencia espiritual. Hoy en día, hermano, en vez de la iglesia crecer, ¿verdad? La iglesia, hay una decadencia espiritual. No hay un crecimiento. ¿Por qué? Porque no se enseña la doctrina apostólica. Porque no se enseña la palabra de Dios. Porque no se da lo que se debe de dar para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia haga paz, para que la iglesia tenga temor de Dios, ¿verdad? Y acrecentaba y se fortalecía, ¿verdad? Gloria a su nombre, por el Espíritu Santo. Acrecentaba quiere decir que crecía y se fortalecía. ¿Qué tan importante es hoy en día, hermano? Que la iglesia crezca, pero también que sea fortalecida por el poder del Espíritu Santo. O sea que una iglesia sin la doctrina, una iglesia sin la enseñanza, hermano, una iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia, gloria a su nombre, que sí puede crecer en número, pero que no, ¿verdad? Hay crecimiento espiritual, gloria a su nombre. No hay un crecimiento espiritual. Hoy en día, ¿verdad? Los llamados apóstoles, ¿verdad? Gloria a su nombre, le enseñan a la gente que nomás den y que todo está bien. Repórtense con sus diezmos, ¿verdad? Gloria a su nombre. Den al Señor, pero no les enseñan, ¿verdad? La enseñanza apostólica. Sí, están crecidas en número, pero ¿sabe qué, hermano? No tienen, ¿verdad? La enseñanza, gloria a su nombre, y no tienen el temor de Dios. Por eso hoy en día las iglesias están llenas, hermano, de mundanalidad. Usted va a un retiro, hermano, allá, y ¿sabe qué? Le ponen canciones mundanas, le ponen todo mundano ahí. ¿Para qué? Para que usted, gloria a su nombre, ¿verdad? Reciba aquello. ¿Usted cree que eso es una iglesia para su crecimiento? O sea, ponen toda clase de mundanalidad para ganar gente. Y ahí comienza a perder el temor de Dios. No, hermano, aquí le vamos a enseñar la palabra de Dios, la doctrina, porque queremos una iglesia que crezca, pero una iglesia también que sea llena del temor de Dios y que sea llena del Espíritu Santo. ¿Usted cree que una iglesia grande, hermano, un retiro donde lo invitan y le ponen canciones mundanas y todo el murero allá afuera, ¿usted cree que es una iglesia bien para usted?
Entonces, ¿por qué lo aceptamos tan fácil? ¿No más porque aquel hombre lo dice? Yo no voy a aceptar eso, hermano, de ninguna manera. Ni le voy a poner aquí afuera música mundana y diablos y murero y medio ahí. No, esto es una iglesia santa. Es una iglesia que Dios apartó. Es una iglesia que Dios escogió, Dios eligió. ¿Para qué, hermano? Para que le sirva, para que le honre en medio de este mundo, en medio de la maldad, en medio del pecado. Dios ha escogido una iglesia santa y pura para que sea diferente a todos los demás. Denle un fuerte aplauso al nombre de Dios. Dice que se acrecentaba la iglesia. ¿Por qué? Porque los apóstoles, en los Hechos 11:25 nos dice, después fue Bernabé, dice, a Tarso. ¿Para qué? Para buscar a Saulo, y hallándole le trajo, dice, a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, ¿verdad? Y enseñaron, capacitaron, quiere decir enseñaron, capacitaron, instruyeron, ¿verdad? ¿A quién, hermano? A los hermanos, a la iglesia, ¿verdad? Gloria a su nombre. Los apóstoles en la comunión también dice que por todo un año, hermano, instruyeron la iglesia, capacitaron la iglesia, la enseñaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es el trabajo, ¿verdad? Que hacían los apóstoles. ¿Qué, hermano? Ir y capacitar, ir a enseñar, ir a instruir la iglesia, ¿verdad? Cómo servir al Señor, cómo se deben de hacer las cosas. Y ese es el trabajo que hacían ellos. Y dice que por todo un año, hermano, les enseñaron la palabra de Dios y enseñaron a muchos, capacitaron a muchos, ¿verdad? Gloria a su nombre. Quiere decir que enseñaron a multitud de gente, hermano, cómo servir a Dios. ¿Qué tan importante hoy es en día, hermano, es esto? A mucha gente y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Ahí se les llamó cristianos, seguidores de Cristo. En los Hechos 2:41, vamos a ver. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina ¿de qué? ¿En cuál doctrina perseveraban? La apostólica. Ellos perseveraban en la doctrina. ¿Cuántos de nosotros sigamos perseverando en una doctrina de los apóstoles? Que es una doctrina santa, es una doctrina pura, es una doctrina, hermano, gloria a su nombre. La única doctrina, hermano, ¿verdad? Gloria a su nombre, que verdaderamente te trae bendición, gloria a su nombre. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Verdad que sí? Ellos perseveraban en la comunión los unos con los otros. Ellos partían el pan, ¿verdad? Y en las oraciones. ¿Cuántos de nosotros perseveramos en la doctrina, en la palabra de Dios y perseveramos en las oraciones? Muy pocos amenes. ¿Qué hacían estos hermanos? Los apóstoles iban, ¿verdad? Gloria a su nombre, a hacer su trabajo. Y ellos seguían en comunión. ¿Qué tan importante es esto? En comunión. Gloria a su nombre. Ellos partían el pan, ¿verdad? Y oraban. Y sobrevino temor sobre toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas ¿por quién? Por los apóstoles. Muchas, dice, señales y maravillas eran hechas. ¿Por qué, hermano? Estos 5 ministerios traían, ¿qué, hermano? Gloria a su nombre. Miren lo que traían. Aleluya. La comunión, ¿verdad? Traían las oraciones. Gloria a su nombre. Y los apóstoles iban y se hacían muchas señales y milagros por mano de los apóstoles. ¿Qué tan importantes son estos ministerios? ¿Verdad que sí, hermanos? Para nosotros hoy en día. Quiero terminar con esto. El título apóstol, y quiero hablar del primero, ¿verdad? Que apóstoles, o término apóstol, significa enviar alguna misión a alguien especial como mensajero, representante personal del que lo envió, que es Jesucristo. Es un mensajero, eso hacían los apóstoles.
Los apóstoles fueron llamados por el Señor Jesucristo para ser apóstoles. Fueron llamados por Él, comisionados por Él. Pero Pablo dice en Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. O sea, fueron personas apartadas. Y Pablo, aunque no anduvo con Jesucristo y no anduvo con los dos, hermano, fue ser llamado, ¿qué? Apóstol. ¿Para qué, hermano? Para el evangelio de Dios. O sea, quiere decir que él, ¿verdad?, fue el que trajo la gracia y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles eran hombres que manifestaban liderazgo espiritual extraordinario. Eran ungidos con el poder para edificar, establecer y equipar a los santos. Ellos levantaban también iglesias, iban y establecían, gloria a su nombre, edificaban y establecían y equipaban ¿a quién? A los santos de Dios. Quiere decir a las iglesias. En Gálatas 1:1, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios y el Padre, ¿verdad? Gloria a su nombre, que lo rescató de los muertos. Pablo vino a ser el apóstol Pablo. Y estos hombres, hermano, apóstoles, arriesgaban su vida por el nombre de Jesucristo. No como los que hay ahora, hermano, que quieren andar en carro nuevo y vivir en mansiones de 20 millones y trajes de $10,000 como este de 5,000. No como los apóstoles que hay hoy en día de la prosperidad. Tú nomás traes tus diezmos y todo está bien, tranquilo. No, aquí no le voy a decir, nomás traigas sus diezmos y todo está bien. No, Señor, así no trabaja. Aunque demos nuestros diezmos, hermano, y no obedecemos a Dios, no honramos a Dios, de nada nos va a servir. Debemos de amar a Dios con todo el corazón. Y cuando usted le ama y le sirve, sus diezmos, Dios se los recibe. Pero aquí no nomás le voy a decir, ¿verdad?, que da tanto, da 1,000 y Dios te da 2,000. No, señor, así no trabaja. Dios no es como las maquinitas allá en ¿cómo se llama? En Las Vegas, que le echas $1 y te da $1,000. Dios no es como el Aladín, que le tallas ahí, dame mi deseo y Dios te lo da. No como decía aquel hombre, ¿verdad? Dame 5 deseos, ¿verdad? Da $100, ¿verdad? Y Dios te da un deseo. No, señor, Dios no le va a dar un deseo a usted por $100. Ni los 5 deseos, ni los 20 deseos. Se quedan muy serios, ¿verdad? Gloria a Dios. Pon tu delicia en Jehová y Él te dará todos los deseos de tu corazón. Así trabaja. Deleítate en Dios. Gózate en Dios, ¿verdad? En Dios, y Él te va a dar todos los deseos de tu corazón. Los deseos, ¿verdad?, que tú tienes, Dios te los dará. Gloria a su nombre. Pero quiero decirle, hermano, que si usted se deleita a Dios, que si usted se goza en Dios, en servirle y amarle, Él le va a dar su petición de su corazón. Denle un fuerte aplauso al nombre de Dios. Estos apóstoles fueron hombres de Dios. Estos hombres, ¿verdad?, como le dije, arriesgaban su vida. Estos hombres fueron puestos ¿para qué? Para instruir, para capacitar. ¿Para qué? Para instruir a los hombres, a los santos, para levantar iglesias, para hacer la obra de Dios. Y le damos gracias a Dios por esta clase de ministerios que Dios está dando. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay hombres que aman la obra de Dios, hermano. Y todos nosotros, los que estamos aquí, Dios nos ha llamado. Le digo con toda confianza, ame la obra de Dios. Porque esta obra no es mía, es de parte de Dios. Y es de Dios. Yo no he derramado ni una gota de sangre por usted. Es Jesucristo el que dio su vida por usted. Solo que yo voy a ministrar bien esta obra. ¿Por qué? Porque solamente soy un administrador. Y yo quiero ser buen administrador, ¿verdad? ¿De qué, hermano? De las cosas que Dios me ha dado. Solo que cada uno de nosotros que vamos a hacer este trabajo, hermano, hágalo como para el Señor y no para los hombres.
porque tiene recompensa. Y le damos gracias a Dios por todo ello. Le voy a pedir que se ponga de pie. Le voy a pedir a los músicos que pasen. Lo que queremos ver en este lugar no es que tanto se da de dinero, no es que tantas ofrendas se juntan, porque yo ni cuenta me doy de eso. Solamente el tesorero allá, y le ando preguntando quién da diezmos y quién no da diezmos. A mí no me interesa. Pero lo que sí me interesa es que esta casa sea llena de almas y que sean salvos. Ese es el interés, hermano. El interés más grande que nosotros debemos de tener es de que las almas vengan al conocimiento de la verdad. Es que personas sean salvas. Y por eso Dios ha puesto aquí en esta iglesia a algunos y a otros para otra cosa. Y Dios nos ha puesto aquí para que el reino de Dios se llene y sea lleno. Y un día yo quiero que el Señor me diga: buen siervo fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te voy a poner. Nuestro interés es usted, hermano, es su alma. Es el interés más grande que nosotros debemos de tener. Su alma es de mucho valor, más que oro, más que plata, más que todo. Porque si nosotros logramos, por medio del Espíritu de Dios, traer un alma a los pies de Cristo, hermano, hemos ganado mucho. Me estaba diciendo la hermana, unos hermanos, queremos bautizarnos también. Mire que Dios está aumentando y Dios está haciendo. Qué bueno que diga: hermano, yo quiero ser salvo. Eso me alegra el corazón. Y eso me hace venir a la iglesia cada domingo, cuando no tengo ganas. Porque no cree que porque soy pastor a veces no tengo ganas de venir a la iglesia. Esta carne se opone. Mi espíritu sí quiere, pero mi carne se opone. Y está bien en usted. Pero yo sé que cada vez que vengo aquí, Dios va a hacer algo. Cada vez que venimos, Dios toca a alguien. Y en esta hora quiero que levante sus manos. Y si usted nunca ha conocido a Dios, levante sus manos, no le hace. Todos pueden levantar sus manos. Pero a alguien que no haya conocido a Dios y nunca ha hecho una oración de fe, Dios te quiere dar una oportunidad. Mira que Dios te está dando una oportunidad. Créame lo que sí, hermanos. La oportunidad que Dios nos da, a mí y a usted, todos los días. Porque son más de 30 y tantos años que Dios me dio una oportunidad a mí. Le doy gracias a Dios por ello. ¿Sabe por qué? A lo mejor ya no sabía aquí. ¿Y cómo iba? Soy yo que no está allí. A lo mejor que también usted. Pero le damos gracias a Dios que nos dio la oportunidad. Nosotros pudimos responder a ese llamado. Dios está llamando, amigo. Está llamando no el presidente de Estados Unidos, ni la Casa Blanca, ni el Senado, ni nadie allá. Se está llamando el que hizo el presidente, el universo, toda la tierra. Nos dio a mí, a ti, a mí. Hizo todos los peces, todas las aves, todos los mares, todo lo que hay aquí. Él lo hizo. Él es Señor de señores. Él te está llamando. El rey te llama. Le dijeron a Mefiboset: el rey te llama, Mefiboset.
Como Mefiboset, le dijeron, el rey te busca. ¿Sabe qué piensa la gente a veces, hermano? Que el rey lo busca para reclamarle. No, no, el rey no te está buscando para reclamarte ni para sacarte tus trapitos al sol. El rey te llama para salvarte, para ayudarte, para perdonarte. Dice que Mefiboset, ¿verdad? No sabía en todos esos años, hermanos. Le dijo, soy un perro muerto, mi Señor, ¿por qué me llamas? Mefiboset, todo lo que perdiste yo te lo voy a dar. Y tú vas a estar, Mefiboset, todos los días a la mesa del rey comiendo. ¿Sabe por qué Dios nos quiere llamar y nos llama, hermano? Porque Él quiere llevarnos a su gloria, para que todos los días estemos comiendo de su mesa, para que estemos con Él. Y Dios te llama, ¿para qué? Para perdonarte tus pecados. Dios te llama para que arregles cuenta con Él. Y en esta hora, todos aquellos que no han venido al Rey y no saben quién es el Rey te está buscando. En esta hora, dígale, Señor Jesucristo, aquí estoy. Gracias, Señor, porque tú me llamas. Porque ¿quién soy yo? Dígale, Señor. No soy nadie. Soy un pecador. Soy una persona que ha estado en contra tuya. Una persona que ha pecado. Pero aquí estoy, Señor. En esta hora